Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación y Ángela, un poquito de la biografía del doctor José Claro Cruz, que la sí. formación. El doctor José Raimundo Cruz es egresado de la Escuela de Cirugía General del Hospital Salvador Begotier y pues allá mismo hizo la residencia en el Departamento de Urología, por lo que también es egresado de esa distinguida escuela. Pertenece también a la Sociedad Dominicana de Urología y pues es un placer inmenso tenerlo por aquí porque es de mis compañeros de vida, ¿verdad? Sí. Y un excelente profesional desde el día cero. Bienvenido, Cruz, bienvenido a la familia y pues bienvenido a nuestro programa del día de hoy. Gracias, muy amable. Así es, doctor. Nosotros somos un programa joven, como decía anteriormente. Apenas estamos en este mes de septiembre, en nuestro primer aniversario. Y qué más de traer un especialista capacitado en la materia de urología y medicina por completo, como lo es su persona. Es un tema que muchas personas nos han solicitado y creo que este era el momento preciso y conciso para traerlos a nuestra población que nos da seguimiento y nos hace preguntas, inquietudes, y eso es lo que queremos, conversar con todos los especialistas jóvenes de nuestro país, a sabienda de que la parte preventiva ayuda bastante a lo que es la labor de todo especialista y de cualquier persona que esté realizando una actividad como lo es la salud del ser humano. Nosotros como programa especializado y de un poquito más, siempre traemos a colación la cantidad de personas ya en este tiempo, ya sexto mes de pandemia, doctor, con alrededor de 93,000 personas infectadas, pero seguimos en la lucha, seguimos luchando y seguimos llevando todas las directrices que nuestros diferentes organismos nos dispongan, y recordarle a todos el uso obligatorio, voluntariamente obligatorio, Ángela. Sí, de la mascarilla y el lavado recurrente, inmediato y efectivo sobre todo. Así es, ha afectado muchas familias y muchos amigos conocidos y compañeros de labor que han fallecido en esta ardua labor de COVID, contra el COVID-19. Desde ya comiencen a compartir esta transmisión especial, este hermoso conversatorio con el doctor José Cruz, y hagan sus preguntas a través de nuestra transmisión en vivo, y aquí estamos trayéndole lo mejor. Así es. Les recordamos a nuestros radioescuchas que la urología no es exclusiva de los masculinos. Ya Cruz pues nos vas a ampliar Perfecto. un poquito más, pero pues no sabemos si serán mito o creencias pues de que el hombre después de los 40 va al urólogo y va con el miedo, con el temor pues de su examen. Pero nosotras las chicas también debemos recurrir al urólogo, porque también el urólogo pues evalúa lo que son las vías urinarias en ambos sexos. Así que a todos nuestros radioescuchas, en caso de que tengan problemas de las vías urinarias, aunque nosotras las chicas, las ginecólogas, tienen un amplio manejo, pero el especialista en general de vías urinarias para ambos sexos es el urólogo. Entonces pues tenemos hoy el tema de hematuria. Ya Cruz, cuéntanos qué es, de qué se trata y más o menos cuáles son las características que tiene un pacientito que presente hematuria. Bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a mi amiga Ángela, la doctora Núñez también. En realidad, como tú acabas de mencionar, las enfermedades urológicas, el urólogo lo que trata es paciente masculino y también femenino y estudia básicamente lo que son el aparato genitourinario en los pacientes masculinos. Ya viene siendo lo que es el riñón, las uréteres, la vejiga, la próstata, el pene y los anexos, como son las vesículas seminales, los testículos, entre otras cosas. Y en las mujeres, los riñones, los uréteres y la vejiga. Y
en la uretra femenina. Entonces, básicamente el tema que vamos a tratar el día de hoy es la hematuria. Esta se conoce a grosso modo como la presencia de sangre en la orina y es una afectación que es frecuente en pacientes masculinos y también en femeninos. Va a tener varias etiologías que mediante el transcurso del tema el día de hoy vamos a ir tratándola y nada, básicamente es una definición a grosso modo. Sí, puede una persona, doctor, que presente de primera instancia sin ningún síntoma, ninguna comorbilidad, salir corriendo a la emergencia. ¿Qué debe hacer de primera instancia al observar esta hematuria o sangre en la orina? Bueno, un paciente antes de acudir a un médico, si ve, por ejemplo, en su casa o en donde usted se encuentra actualmente, la salida de sangre a través de la orina ya es un signo de alarma. Entonces, debe acudir inmediatamente a una unidad de emergencia o específicamente a un urólogo. La presencia de orina en la sangre debe alarmar al paciente. Entonces, nada, básicamente eso, acudir de inmediato a una sala de emergencia o a la consulta privada de un urólogo. También, a raíz ahí de la preguntita de Núñez, pues recuerdo, ¿verdad?, de cuando compartíamos en la residencia, la hematuria puede ser macroscópica, ¿verdad?, cuando se ve, pero por ejemplo, yo personalmente, mi madre siempre tiene hematuria microscópica. Entonces, Cruz, por ejemplo, ese hallazgo en examen de orina que a veces uno se lo hace de rutina y salen esas cruces de sangre en la orina que uno no las ve y preocupan, ¿también debería ser un motivo o habría que repetir lo que tú nos recomiendas, por ejemplo, en ese caso? De hecho, la hematuria microscópica pasa muchas veces desapercibida, como tú acabas de mencionar ahora mismo, porque el paciente no se preocupa, no lo ve, no le damos mucha importancia, pero cabe destacar que sí debe ser un signo de alarma, porque a manera de definición, esta se define como la presencia de 3 o más glóbulos rojos dentro de la sangre, dentro de la orina, perdón. Entonces, muchos pacientes presentan esta afección. Entonces, lo primero que tiene que hacer un urólogo en la consulta privada cuando observe ese tipo de patología es descartar, realizar un buen examen físico, una buena historia clínica, luego descartar alguna causa benigna, por ejemplo, alguna infección del tracto urinario, una cistitis, una pielonefritis, en caso de los hombres, una uretritis, o una prostatitis o una hiperplasia de próstata. También puede ser que sangre con microhematuria. Y es importante destacar que ante la presencia de esto, se debe de hacer un screening completo para detectar por qué el paciente está sangrando. Se debe también realizar dentro de la historia clínica una adecuada historia acerca de lo que el paciente está ingiriendo medicamentosamente, las actividades físicas que él mismo realiza y ver si esto le ha pasado en una o más ocasiones. Entonces, es importante recalcarle también a los pacientes que ante la presencia de este tipo de patología, también es bueno que vayan a la consulta de un urólogo. Excelente. Es bastante importante esa parte, porque muchas veces el dominicano tiende a automedicarse y a hacer actividades fuera de lo que es el especialista de la materia, y se queda en casa, se mejora un poco y dura algunos días y vuelve a lo mismo. Doctor, nosotros al hacer las publicaciones de su visita, siempre nos envían preguntas, y una persona nos escribió que si una persona tiene hematuria es sinónimo de cáncer. Esa fue la pregunta específica. Con relación a lo que estábamos mencionando ahora mismo, acerca de la hematuria microscópica, hay ciertos tumores que pueden ser desde la vía urinaria superior, ya sea el riñón o la vejiga, que pueden cursar con hematuria microscópica. Pero lo que debe preocupar al paciente ante la presencia de hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, es que ésta sea indolora. Si esto se acompaña, este síntoma se acompaña, debe hacernos pensar
a los urólogos y también a los pacientes, que ahí sí debe ser algo que se puede relacionar con una afección maligna o un tumor, ya sea de cualquier índole, maligno o benigno. Así Tengo que entendido, Cruz, perdón, también creo que es una de las patologías más comunes y temidas, que es la pielonefritis, que son los cálculos renales. Cuando he escuchado, ¿verdad? En el argot bastante no urológico, cuando las piedras van bajando, el paciente sangra y se acompaña también de mucho dolor. Y el paciente usualmente lo que hace es medicarse. He escuchado pacientes que toman aceite de oliva, aceite de coco, que beben un poquito de agua. Deberían acudir rápido, ¿verdad? Al médico en caso de no observar la salida, en cierto caso, de la piedra. Cruz, Eso es así. ese me lo preguntaron. Sí, las pielonefritis específicamente se causa cuando hay una infección a nivel renal, ya sea por una causa obstructiva o una causa sistémica. Hay pielonefritis que son enfisematosas, que son secundarios procesos sistémicos, como en la mayoría de los casos, los pacientes que son diabéticos, pero en gran parte de los casos son causadas por una obstrucción. Entonces, recuerden que a medida que el cálculo va bajando, en caso de que pueda bajar desde el riñón, hay anatómicamente 3 estrecheces a nivel ureteral, que son la unión pielo-ureteral, que es donde se conecta la pelvis renal con el uréter. Es un punto de estrechez donde se puede impactar un cálculo y evitar que ésta salga, evitando que la orina salga, causando dolor, infecciones y puede sangrar también. Entonces, también otro de los puntos de anclaje o que un cálculo puede incrustarse es la unión donde se cruzan los vasos ilíacos también. Esa es una de las estrecheces fisiológicas, se le conocen así, del uréter. Y ya por último, dentro de la tercera estrechez fisiológica tenemos la que se encuentra en la unión vésico-ureteral, ya cuando va bajando el cálculo y no puede descender hacia la vejiga. Estos tipos de obstrucciones pueden causar, como mencioné, dolor, infecciones y en ocasiones sangrado. Entonces, lo importante con esto es, ante un paciente con esta característica, con dolor y sangrado, infecciones, que le dé mucha fiebre, leucocitosis en el examen del hemograma, un examen de orina patológico o un urocultivo patológico, es acudir vía emergencia o a la consulta del urólogo. Pero es importante que los pacientes no se automediquen. ¿Ok? Hay algunos medicamentos que sí pueden hacer que el cálculo baje si está a nivel ureteral. Si está renal, el cálculo no va a bajar. Entonces ya eso llevaría a otro tipo de tratamiento. Ok. Básicamente el tratamiento de la hematuria, ¿cómo lo están manejando a nivel de la parte de cuando se encalla, dependiendo del lugar donde esté localizado? ¿Qué tipo de tratamiento usarían? El tratamiento expulsivo va a depender de qué nivel esté el cálculo. Esto va a depender si está en uréter medio o en uréter proximal, que ya es llegando uréter distal, que es llegando ya a la vejiga. Aquí pueden utilizarse algunos medicamentos que se utilizan para la hiperplasia de próstata, como son la tansulosina, un medicamento muy utilizado para este tipo de patología que puede hacer que se relaje la musculatura del uréter y producir una mejor peristalsis. Y aquí el paciente puede ser que le expulse los cálculos. Ya si esto no se expulsa, el tratamiento sería una derivación urinaria, tratar de que el riñón drene bien en la obstrucción que tiene a raíz del cálculo con una derivación urinaria, ya sea un catéter doble J o una nefrostomía. Evitar que le den infección al paciente, prepararlo ambulatorio o en caso de que sea una emergencia, tratar de hacer la litoticia endoscópica, tratamiento actual. Eso es lo que se está haciendo actualmente en los sitios modernos. Ok. Nuestro país está a la vanguardia de estos procedimientos, doctor. Sí, aquí contamos con de todo, contamos con energía neumática, energía láser. Hay alguna parte del país donde también tienen Litoclass Master, que es una energía que actúa tanto como neumática como aspiradora y tiene una tasa alta o buena
de cálculos libres, o sea, de dejar al paciente libre de cálculos. Y sí, contamos con eso en el país. En caso de que no lo contemos, el tratamiento sería una cirugía abierta. Hay Traerlo centros que aún lo hacen. Exacto, hay centros que Sí, aún sí, sí, sí. realizan Cirugía abierta. cirugía abierta. Y Así. la mejoría del paciente, aunque es un poquito más lenta, pero aún también de igual forma se sale adelante. Así es. Realmente la parte que nos gusta a nosotros es los mitos. Es más frecuente la hematuria en hombres que en mujeres. Esa es una pregunta que nos envían nuestros radioescuchas. En realidad el hombre no es que sea más frecuente, es que es más propenso a tener más hematuria. Pero las mujeres también, un gran número de mujeres presentan hematuria también. Ustedes saben, por el alto grado de cistitis, de infecciones bacterianas, ese tipo de cosas, infecciones virales también. Puede ser que una paciente curse con una femenina curse con hematuria. Así es. Las personas, los pacientes ya de cierta edad, los gerontes, como es más frecuente de la visita a su consulta con este tipo de diagnósticos, o es la población joven, ¿qué mayor población va a su consulta con este tipo de diagnóstico? Los pacientes que llegan más a la consulta, tanto en el hospital, son los pacientes que están ya entrando en edad, o lo que tienen enfermedades benignas, como son hiperplasia prostática benigna, que son usuarios de sondas vesicales, que toman anticoagulantes, que han padecido enfermedades renales, como una glomerulonefritis, enfermedades virales también, una pielonefritis, y son los más propensos a acudir a la consulta. Así es. ¿Y el beber agua, Cruz, mejoraría la hematuria? ¿La hidratación mejoraría? Sí. ¿O definitivamente hay que buscar la causa? O sea, el paciente, mientras no se le encuentre la causa, ¿persiste la hematuria cuando va al centro? ¿O se podría, por ejemplo, hidratar mientras tanto? Es importante hidratar. Cuando un paciente llega vía emergencia, lo importante es realizarle todos los estudios de analítica, hemograma, urea, creatinina, o sea, la química completa, unos tiempos de coagulación muy importantes. En el examen de los azoados, un paciente urémico también cabe destacar que es más propenso al sangrado. Entonces, la hidratación es muy buena, pero lo ideal es tratar de observar cuál es la causa per se del sangrado, ¿verdad? La mayoría de los pacientes que van vía emergencia, sangrando, un sangrado activo, con hemorragia, una hematuria macroscópica, por ejemplo, allá en el hospital, son secundarios, la mayoría de las veces, a procesos prostáticos, ya sea cáncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, en muchos de los casos también tumores de vejiga y ese tipo de padecimientos. Sí, bastante doloroso esos procedimientos y esos diagnósticos. Signo de alarma bastante importante. Estos pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿presentan con frecuencia algún tipo de hematuria? Sí, recuerda que en la mayoría de los centros, a los pacientes que están en unidades de cuidado intensivo, por protocolo, siempre se le coloca una sonda vesical y también se anticoagulan para prevenir lo que es la trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar o ese tipo de eventos isquémicos, de eventos cardiovasculares. Entonces sí, son frecuentes de los pacientes que están en UCI, en cuidado intensivo, que presenten este tipo de patología, de padecimiento. Así es, hacemos esa inquietud a raíz de que muchas veces los familiares cuando están en la unidad de cuidado intensivo están un poco agitados de que su paciente está sangrando por la orina y puede resolverse y tiene resolución este tipo de circunstancias que se le puede presentar, que no pueden estar alarmados porque están en buenas manos y es parte de su diagnóstico que puede hacer por completo una resolución de este cuadro. Así es. ¿Alguna inquietud, Ángela? Sí, a esto, hablando de la sonda, por ejemplo, nosotros
Stephanie, que siempre estamos en el quirófano, la mayoría de los anestesiólogos, dependiendo del procedimiento, pedimos sonda. Y hemos tenido casos que lamentablemente traumatizan la vía urinaria y el paciente tiene una hematuria franca. Tú, así a grosso modo, sobre todo para el argot médico, ¿alguna recomendación de algún número de sonda, Cruz, que puede evitar trauma, ya que las sondas son tan comunes y los traumas son tan frecuentes? Lo ideal es tratar de colocar la sonda bien puesta, buena lubricación, no tratar de forzarla. Los pacientes que van a cirugía siempre hay que estudiarlo bien en su parte genitourinario y también en su esquema urológica, porque muchos de ellos van a cirugía con hiperplasia de próstata, con síntomas prostáticos o con estrecheces de uretra. Entonces, tratando de forzar para introducir una sonda, no importa el calibre, puede ser número 14, número 12, número 16, 18, 20, el número que ustedes quieran, no hay que seguir intentando. En caso de que no pase, la sonda no pasa. Entonces, muchos problemas que se tienen en sala de cirugía son por tratar de traumatizar, o sea, tratar de colocar una sonda, traumatizan la uretra y no es hematuria. Eso se le conoce como uretrorragia. Entonces, a la hora de un paciente, tratar de colocar una sonda, no seguir si hay una instrucción o algo que no deje pasar la sonda, es ideal no seguir intentándolo. Okay. Así. Y el tratamiento, Cruz, de hematuria, por ejemplo, ingresa el pacientito con hematuria, al inicio se le coloca algún esquema o inmediatamente se envía a hacer estudios diagnósticos. Sé también otra preguntita paralela, que es algo bien extraño en nuestro país, pero sí he tenido casos, tú me corroboras, de tuberculosis renal. Algunos pacientes pues solamente creen que solamente la tuberculosis puede ser pulmonar, pero también la tuberculosis renal puede causar, ¿verdad?, cierta hematuria. Entonces Sí. También es algo importante de investigar, sobre todo en lugares lamentablemente de hacinamiento de nuestro país, que hay pacientes que pues piensan que puede ser por trauma y nunca lo evalúan. O sea, debe ser una hematuria franca, no debe ser perdónenme la palabra, un chorro de sangre, ¿verdad? Por el tracto urinario, pero una hematuria que se enmascara con la orina debe, ¿verdad?, de acudir inmediatamente. Así. Lo ideal es cuando tenemos un paciente que nos llega a emergencia, como mencioné, tratar de diagnosticar lo más rápido posible el por qué está sangrando. Miren, idealmente lo que nosotros hacemos en el hospital es, un paciente llega por la emergencia con un sangrado transuretral o con la orina con sangre, con hematuria franca, una hematuria macroscópica. Lo ideal es colocar una sonda vesical y que tenga 3 vías para irrigar al paciente. Tratar de sacar todos los coágulos posibles y dejar la vejiga limpia, llena sin coágulos, porque con el simple hecho de que el paciente tenga un solo coágulo dentro de la vejiga, hace que siga sangrando. Okay. Hace falta nada más un cc o menos de un cc, 0.5 cc de sangre para que tiña la orina. Entonces, tratar de dejar el paciente lo más claro posible con una buena irrigación. Luego de eso, una control de analíticas, un hemograma, unos tiempos de coagulación. Y como mencioné, muy importante, unos asobados para ver si está o no está urémico el paciente. Luego llevar a sonografía, ver si el paciente tiene coágulos o no tiene coágulos dentro de la vejiga y ver si se observa una masa dentro de la vejiga o si se observa una masa que protruye a través de la vejiga, que puede ser un lóbulo medio de la próstata. Entonces, lo ideal es eso, tratar de ver por qué está sangrando, no automedicarse, siempre ir por la emergencia. Y luego que tengamos el diagnóstico definitivo, tratar de buscar la causa. Esos pacientes, cuando tenemos ya el diagnóstico definitivo, o sea, no el diagnóstico definitivo, que ya el sangrado ha parado y no tenemos una causa evidente de por qué sangró, lo ideal es llevarlo a sala de cirugía o sala de procedimiento de urología, realizar una cistoscopía y observar la vejiga, el tracto de la uretra, la próstata, ver cómo está la vejiga urinaria. Si encontramos una lesión, tratar de tomar una biopsia. Si no encontramos una causa aparente de por qué él sangró, lo ideal es hacer estudios de imágenes.
una tomografía que puede ser con y sin contraste de abdomen y de pelvis. Si el paciente no puede en este momento realizarse una tomografía, ya sea por un problema de aumento de azoado, ese tipo de cosas, lo ideal es llevar al paciente a una resonancia magnética nuclear de abdomen y de pelvis con y sin medio de contraste. Si el paciente, por razones de él mismo, que tiene algún aparato magnético dentro del cuerpo y no se le puede realizar un estudio de imagen de este tipo, lo ideal es realizar un estudio contrastado, ya sea con un pielograma retrógrado, colocar un catéter dentro del meato ureteral y inyectarle medio de contraste y llevarlo a sala de rayo X y ver cómo eso pinta. Esto puede ser en varias fases, realizar una fase tardía para que el ureter distienda, llegar al riñón y ver si se puede dibujar todo el tracto urinario. Okay. El tracto urinario superior, el medio y la vejiga. Okay. Eso es importante. El riñón es tan importante y tan poco cuidado. Así es. Y las personas... ¿Verdad que sí? Porque... Increíble. O sea, hasta el diagnóstico y el tratamiento no resulta así, ya bueno, no sé, una migraña, analgésico, tomografía cráneo, ya. No, en el sistema urinario ahora nos damos cuenta pues que hay que tomarle mucha atención porque no se toma a la ligera y sobre todo que no podemos vivir sin ningún órgano, pero los riñones, las insuficiencias renales tal vez por patologías maltratadas, son pacientes que también sufren mucho. Puede empezar con una mínima hematuria y un paciente cae en una insuficiencia renal y son pacientes que hasta por nuestro sistema de salud sufren mucho por la escasez de diálisis, de medicamentos, por todo lo que tiene, lo que conlleva. Entonces, sí, de verdad que hay que orientar a la población a prevenir y sobre todo su chequeo rutinario. Cruz, ¿tú recomiendas algún tiempo de chequeo, por ejemplo, anual, bianual, para pacientes, aunque no tengamos síntomas, para poder prevenir alguna lesión tracto genitourinario? Sin hematuria franca, sin ningún tipo de hematuria, sí. En realidad no hay que... si el paciente no tiene hematuria, se descarga totalmente. Si el paciente ha tenido varios episodios de hematuria en un año, lo ideal es tratar la causa en instancia. Si esta es resoluta, ese paciente debe devolver por lo menos la consulta de un urólogo por lo menos 2 veces al año con un examen de orina que me diga que no tiene hematuria. Si esto persiste, tengo que seguir investigando. Si esto no persiste, el paciente se descarta totalmente. Okay. Sí, con relación a esa inquietud de Ángela, quizás es porque en días pasados estábamos conversando con una invitada de que las personas deben de tener su banco de información de cada especialista para que cuando vaya a tener alguna complicación o se presente alguna eventualidad, simplemente es revisar este banco de información y ver que ya ha cursado con una hematuria, con algún problema genitourinario, en el caso del urólogo, y es bastante interesante. No así hace un poquito la vida más fácil al médico que recibe por primera vez esta persona. Ha llegado a su consulta algún paciente que ha sido tratado anteriormente por la hematuria y aún sigue sangrando, sigue teniendo la pregunta va dirigida como una hematuria persistente. Exacto. Sí. Podría ser o que ha disminuido y vuelve y también continúa. Ha pasado. Es que el paciente, si por ejemplo tú le diagnosticas, lo tratas en el momento, no le resuelve el problema de base y él deja de sangrar, eventualmente él va a volver algún día. Sí, es así. ¿Y hay algún medicamento, Cruz, que recuerdes o algún paciente que hayas tenido alguna hematuria inducida por fármacos? Bastantes. Porque eso es algo importante, sobre todo por varios temas. La población dominicana se automedica. Y pues no todos los medicamentos son tan inocuos. ¿Nos podrías mencionar, Cruz, tal vez algún medicamento para que la población pues
tenga cuidado de que puedan Claro, sí. producir la hematuria. Los medicamentos anticoagulantes, las aspirinas, lo que toman clopidogrel, pacientes que toman ese tipo de medicamentos son para trastornos cardiovasculares, ya sea enfermedad cerebrovasculares o cardíacas per se, o de extremidades, de enfermedades vasculares periféricas. Son propensos a tener ese tipo de sangrado. Entonces son medicamentos que hacen que el paciente sangre, valga la redundancia. También los medicamentos, hay algunos medicamentos también que pueden producir este tipo de padecimientos, como son algunos quimioterapéuticos, como el cabazitaxel y ese tipo de cosas, pueden producir ese tipo de sangrado. Pero sí, es muy importante esa pregunta. Sí, está dentro Tomarlo en cuenta. de los mitos que la población tiene, el uso desproporcionado de estos fármacos, estos medicamentos que se ven inocuos, pero que a la larga pueden ocasionar cierto trastorno en cualquier ámbito de tu organismo. Así es. Nosotros, doctor, nos gusta siempre hacer la pregunta, diríamos que un poquito cliché. ¿Cómo está trabajando la parte de urología en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo se están manejando? Yo creo que la consulta de urología no debe pararse nunca, en realidad, porque es algo que, si te fijas, manejamos pacientes que son crónicos y son básicamente emergencias o urgencias. Y tratamos mucha próstata, mucho paciente con sonda, mucho paciente obstruido por piedras, muchas infecciones. Entonces, creo que nosotros por lo menos nunca nos hemos parado. Han disminuido la cirugía, no te voy a negar ese tipo de cosas, pero sí, el urólogo no debe dejar de funcionar. Los pacientes se agravan, van a su casa y luego vienen de nuevo muy descompensados. Bien. Peor. Es así. Sí, pienso que la urología es parecida en el ámbito de la cirugía a la oncológica. No se pueden, son procedimientos relativamente electivos o relativa emergencia, por así decir, porque hay personas que tienen quizá 2 años con una sonda vesical y por un procedimiento que se suspenda, yo diría que se debe llevar los lineamientos y los protocolos y continuar esas cirugías, porque hay muchos pacientes descompensados porque no se le ha resuelto su cirugía. Así es. Todas las patologías prostáticas que, si mal no me equivoco, son el cáncer número 1 en hombres. Entonces, hay que tratar la hiperplasia, hay que tratar el cáncer en sí. Un paciente que tenga un trastorno obstructivo que le pueda llevar luego a una insuficiencia también. Entonces, yo estoy de acuerdo con Cruz que definitivamente es una de las especialidades que han sido sacrificadas también por la pandemia y que han tenido que continuar. Es así. Así es. Muy buena. Gracias que tú haces ese comentario. Muchos pacientes van a la consulta con agrandamiento prostático y eso te lo lleva a un paciente a sufrir de enfermedades renales. Entonces, eso va de la mano. Los pacientes no van a la consulta por temor al virus, la pandemia, ese tipo de cosas. Y se les exhorta a todos los pacientes que deben de ir a la consulta. Claro. Deben de ir a la consulta. Eso se puede resolver a tiempo, pero hay que tratar de entrarle lo más rápido posible. Sí. Claro, la prevención y sobre todo hidratar, ¿verdad? Los urólogos siempre dicen que hay que tomar, es difícil, y pues sobre todo en nuestro país con estas olas de calores que hay, uno se deshidrata y la deshidratación afecta directamente al riñón, que pues es el órgano principal, ya luego sus anexos, pero también exhortarle a la población pues que por el calor, aparte de todo lo demás, que pues que se hidraten bien, que eso en alguna partecita pues también ayudar un poquito. Así es. ¿Alguna otra recomendación para la población que nos sintoniza, doctor? Acerca de manera preventiva de la hematuria, qué debe hacer, qué tópicos económicamente debe llevar cualquier persona en su diario vivir.
En realidad, lo que un paciente debe hacer para prevenir la hematuria es que desde que le pase la primera vez o se detecte la primera ocasión, recuerden que esto en la mayoría de los casos se detecta de forma accidental o un hallazgo incidental, un examen de orina que es muy frecuente que una persona se haga. Entonces, ante la presencia de un examen de orina patológico, es muy importante no descuidarse. Desde que tengamos el diagnóstico, acudir a la consulta de urólogo en primera instancia. Entonces, una vez que se llega a la consulta, lo más importante de todo es llegar al diagnóstico definitivo. Bien, no importa si usted no tiene si usted no puede ir a la consulta privada, si no puede ir a la pública, pero tiene que acudir a la primera consulta que usted pueda. No puede dejar de asistir a la consulta por cuestiones monetarias o cuestiones de pandemia, ese tipo de cosas, porque a la larga eso le va a traer más problemas al paciente. Sí es. Y de por sí es un examen relativamente barato, podríamos decir, o sea, dentro de los exámenes diagnósticos que existen tan caros, un examen de orina se podría decir, considerar pues económicamente bastante asequible, que creo que en todos los centros de nuestro país, primer, segundo, tercer nivel, hacen pues exámenes de orina, laboratorios privados, públicos, o sea que toda la población, ¿verdad?, que tenga un tiempo sin realizarse un examen de orina, sería bueno, ojalá que todo salga bien, pero pues sale mal, acudir a tiempo donde su especialista, donde su urólogo. Eso es así. Así mismo es. Realmente debemos crear el hábito de cuidar nuestros riñones y todo el tracto genitourinario, hacerlo de rutina, no solo el hombre, porque se tiene el cliché de que el hombre debe ir a los 40 años al urólogo, pero puede la mujer también ir. Realmente no hay predilección para ninguno de los dos y es bastante importante este tema que traemos esta noche para todas las personas que están comenzando a sintonizarnos con el doctor José Raimundo Cruz Ramos, médico urólogo. Esta noche conversamos con el doctor sobre hematuria y vendrán más temas como más adelante con el doctor porque tenemos varios emails ahí pidiendo temas importantes como la insuficiencia renal, el cáncer de próstata, ¿no? Lo han solicitado para que conversemos y llevemos un poquito de tranquilidad a través de la información que dan nuestros compañeros amigos especialistas en la materia. ¿Alguna inquietud, Ángela? No, perfectísimo. Feliz pues de recibirte, Cruz. Bienvenido a la familia de Anestesia y Más. Probablemente te sigamos tocando las puertas. Cabe destacar que el doctor Cruz fue sometido a una cirugía de apendicectomía en el día de ayer. O sea que gracias a Dios pues tuvo anestesiólogos maravillosos, que aunque no fuimos nosotras, tuvo anestesiólogos maravillosos. No, y también cirujanos. Y sus cirujanos que también son parte de nuestro programa Anestesia y Más. El doctor Yángel Núñez nos ha visitado, que son eminencias, pues que cuidaron de ti y te prepararon para que estés tan perfecto. Y o sea que estoy muy bien. Como amiga y colega, me alegro mucho que estés bien. Gracias, querida. Pues un abrazo virtual. Así es. Te quiero mucho. Cuídense. A sus órdenes. Y igual. Pues ya ustedes saben, la pandemia no ha terminado. La economía debe seguir porque todos debemos continuar, pero por favor a cuidarse. Aparentemente las mascarillas en Navidad tendrán luces y colores. Y colores. Sí, realmente nos sentimos orgullosos nosotros, médicos especialistas jóvenes, de traer a este programa Anestesia Más al doctor Cruz Ramos, médico urólogo. Ustedes saben, pueden repetir esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube como Anestesia y Más, y el doctor dará sus contactos donde pueden ubicarle, donde llamarle para hacer esta telemedicina con las previsiones, porque por el tipo de pandemia ahora no estamos casi visitando consultorios, pero es lo correcto. El doctor donde contactamos sus servicios.
Yo estoy específicamente en el Hospital Salvador Bienvenido Gautier. Las consultas lunes, miércoles y viernes, procedimientos de urología, a las órdenes. Así es, un tremendo especialista de una escuela magnífica como es la Salvador Gautier, muy buenos maestros que de allí salieron y de igual forma la formación del doctor Cruz Ramos. Ustedes saben, esta es nuestra transmisión especial, doctor, hemos finalizado, es un poquito breve, dinámica y un poquito para la parte preventiva a toda nuestra población que cada semana nos escucha. Nos vemos el próximo jueves, Dios los permite, con otro tema de suma importancia para todos ustedes. Este es su programa Anestesia y Más. Soy la doctora Stephanie Núñez y mi compañera y hermana, la doctora Ángela Marmolejos, estuvo con ustedes esta noche mágica, hermosa. Gracias, doctor. Muchísimas bendiciones. Y a todos ustedes, no se pierdan otro tema importantísimo en Anestesia y Más. Dios les bendiga y buenas noches. Chao. Noches. Gracias, Cruz.